Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milena Sutacha, estudiante de Administración de Empresas del CEAT Medellín. En este momento o en este espacio les voy a explicar todo lo que estudié en este semestre de Cultura Política basada en el sector estudiantil. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, en primer lugar quiero decirles que yo estudié y escogí el sector estudiantil porque para mí es un sector político, social, democrático y cultural importante en el país. Escogí este sector por las protestas que estamos evidenciando, por la muerte de Dylan para que no quede impune también. De cierta manera debemos concientizarnos en que las protestas que realizan los estudiantes de nuestro país son para un beneficio propio y común. Estas propuestas van encaminadas a motivos económicos, sociales, personales, que pueden llevar a lograr cambiar alguna reforma o algún artículo tan importante para todos los que somos estudiantes en este país. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, ahora se busca que las universidades y las escuelas fortalezcan la participación de todos los estudiantes frente al tema democrático. Las familias también juegan un papel importante en este estudio democrático, ya que según el artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad educativa participará en dirección de las instituciones educativas y también los padres tendrán derecho a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos menores. Los estudiantes son importantes para el país, para el desarrollo del país. En cuanto a este artículo, se refiere a que todos los padres de familia tenemos el derecho de escoger qué educación queremos para nuestros hijos. Por tanto, las protestas y este sector es demasiado importante. Por esta razón, para mí, el sector social escogido estudiantil debemos incrementarlo, debemos ayudarlo, incentivarlo, debemos lograr una participación política y democrática para alcanzar la igualdad, la economía, el desarrollo y así poder ayudar a tantos jóvenes que quieren estudiar y no lo pueden hacer por falta de plata, de dinero. Eh, la siguiente pregunta es, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas en el sector social seleccionado? A partir de los años 70, el movimiento estudiantil cogió una fuerza grande, incluso nosotros tuvimos voz de mando y hacia el año 71 logramos participar por primera vez en un ente gubernamental. Ahora estamos cogiendo más fuerza, más voz, más voto. Esto lo podemos evidenciar en los paros que realizan, los cambios que se generan. Claro que se debe resaltar que no todas las veces estos cambios o estos paros son buenos. Eh, Hacia el 2011 logró desafiar el gobierno de Juan Manuel Santos, ya que se logró reformar la Ley 30 con la regulación de la educación superior en Colombia. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, obviamente escogí Colombia porque es el país donde vivo, es el espacio geográfico en el cual yo me encuentro. Siempre he querido que mi país avance, que tenga un mejor desarrollo, una mejor educación. En este momento pues no estamos viviendo algo magnífico, digámoslo así, o muy excelente. Siempre se destacan universidades del exterior, pero por eso es que yo escogí este sector estudiantil, para hacer coger fuerza. En tantos pueblos, en tantas veredas, en tantas ciudades tan pequeñas que de pronto no son muy reconocidas, o incluso no es reconocida, sino son como muy vulnerables esas ciudades y no tienen un buen desarrollo de educación. Es por eso que yo también escogí este espacio geográfico para resaltar que las veredas, los pueblos y estas ciudades tengan un buen desarrollo estudiantil, que cojan fuerza, validez y sea un argumento para el estudio del tercer año en Colombia, para que Colombia se manifieste ayudando a tantos campesinos, tantos estudiantes que quieren hacerlo y no pueden, por transporte, por economía, por muchos ámbitos o por muchos espacios que no lo pueden hacer. Desde 1970 Colombia ha tenido cambios significativos que han marcado la fuerza de este movimiento y eso lo debemos resaltar. La siguiente pregunta es ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, las movilizaciones estudiantiles son el impacto que merecen ser recordadas y merecen ser más que recordadas,
tener como un abono a esto que hemos logrado, a de pronto tantas leyes que hemos podido cambiar. En primer lugar, debemos tener como propósito y como ejercicio contribuir a la memoria histórica del movimiento estudiantil, que no solamente quede plasmada en un libro, que se le recuerde a cada uno de los estudiantes lo importante y quienes marcaron historia durante todo este tiempo en el proceso estudiantil. La siguiente pregunta es, ¿qué población es más afectada y cuáles son los actores más relevantes del sector social investigado? Los actores más relevantes del sector social investigado son los estudiantes. Pues sus movimientos desde los años 70 han sido desde universidades públicas, colegios públicos y demás. Los profesores, también tenemos que destacar que los profesores ocupan un espacio muy importante en este sector académico. La población que se ve más afectada, digamos, en cuanto a cuando se generan bloqueos o cuando se generan marchas o movilizaciones frente a este sector estudiantil, es la población del transporte o el sector del transporte. Pues si hay movilizaciones, si hay paros, las vías a veces se bloquean o los mismos estudiantes bloquean las vías o los profesores con sus marchas. Entonces empiezan a haber bloqueos en estas vías y empieza el transporte de cierta manera a bajar su nivel, a tener alzas en la comida. El otro sector que se ve afectado con estos movimientos es el sector comercial, ya que si empezamos a tener estas protestas o estas marchas, empiezan a decaer las ventas y a un aumento de precios en todos los productos que se venden en el comercio. El sector financiero, si las ventas bajan en el comercio, el turismo también baja, empieza el sector financiero a decaer. De cierta manera todos los sectores se ven afectados, el sector agrícola, los campesinos también son muy importantes porque en este momento o en el momento en que se viven estas movilizaciones, ellos de cierta manera no pueden transportar o poder sacar sus frutos o sus cosechas para ser vendidos, para poder tener ellos también su sustento. O sea, todos los sectores en este momento o en el momento en que hay movilizaciones se ven afectados o comprometidos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o el sector social que usted ha documentado? Bueno, desde la década de los 70, posteriormente, después de las reformas que se iniciaron a partir más o menos pues, de los 90, se iniciaron las reformas desde el gobierno de César Gaviria. Lo más importante es que en 1971 tuvimos un auge en el país, incrementando a los estudiantes en el sector gubernamental o político. Y en el 2019, para mí es una fecha muy importante, el sistema educativo de Colombia alcanza una cobertura brutal del 100% de los niveles en preescolar, básica, primaria y media. Esto es muy importante, hemos alcanzado mucha capacidad para poderle brindar estudio a mucha población del país y la que falta por brindar estudio. Es que todos queremos estudiar. Muchas veces uno no lo hace porque no tiene la ayuda económica o porque simplemente le queda lejos como personas que viven en veredas. Y eso es lo que nosotros queremos apoyar. Eso es lo que el movimiento estudiantil apoya. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el primer contexto actual es garantizar la culminación del segundo periodo en el 2018, que se desarrolla en contratiempos, en periodos académicos. Las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias públicas llegaron como a un acuerdo equitativo para poder ajustar eh, análisis o reformas curriculares que de cierta manera estaban afectando el desarrollo del trabajo y el desarrollo humano. Esto debe ser importante para estudiantes, profesores, trabajadores, gobierno nacional, que la palabra comprometida en cada uno de los acuerdos debe ser cumplida para un buen desarrollo, para que se eliminen de pronto de cierta manera cierta parte, eh, digamos, manifestaciones que a veces terminan como en la muerte de Dylan, que es un caso, entre comillas, pues que fue sin culpa que el señor del SMAT le disparó. Pero para evitar tanto inconveniente que se presenta en estas manifestaciones, es bueno tener la palabra de honra,
comprometida desde el gobierno nacional y el acuerdo con los estudiantes y profesores. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de la temática investigada por el contexto? Eh, la investigación que yo hice, la temática social y cultural que se ve o que se está evidenciando en este momento es el no escuchar a fondo tantas razones que tenemos de tantos estudiantes en el país. Los movimientos estudiantiles en Colombia son el objetivo social y debemos trabajar para eso. Em, las políticas, nuevas dinámicas sociales y culturales y económicas han cambiado tanto la cultura política y han cambiado tanto el concepto investigado en este sector. La siguiente pregunta es, ¿cómo el sector seleccionado aporta en la construcción de la democracia? Primero que todo, la familia predomina en la forma de la constitución que debemos tener en o digamos, en formar a los estudiantes del país frente a la democracia. Es un reto modificar a tantas familias que tienen pensamientos tan diferentes, pero se debe poder trabajar para poder lograrlo. En segundo, la educación. Las instituciones fortalecen día a día la democracia en el país y enseñando a los estudiantes a tener democracia. Primero con los demás, para poder generar una población estable, una población con más democracia, una población más solidaria, cambiando tantos pensamientos que tienen tantas personas y por marcar la diferencia, poder ayudar al país para que crezca económico, social, político, democrático, resaltándonos a nivel nacional y a nivel internacional como un país con más democracia, con más cultura y en avances estudiantiles muy importantes. Gracias.